Nadie imaginaba que un adolescente pudiera doblegar a todo un imperio, pero ella lo hacía con una facilidad aterradora. La hija del multimillonario caminaba por el restaurante como si fuera su palacio privado, lanzando ordines, críticas y miradas que podían partir a cualquiera por dentro. A los empleados la evitaban como quien esquiva un rayo a punto de caer. Algunos fingían no escucharla, otros agachaban la cabeza, pero todos compartían el mismo deseo silencioso aunque la pesadilla terminara pronto. Sin embargo, cada día parecía peor que el anterior, como si ella se alimentara del miedo ajeno, no su padre, demasiado ocupado salvando empresas y moviendo fortunas. No veía el desastre que su hija estaba generando en la vida de personas que solo buscaban sobrevivir. El mundo admiraba su riqueza, pero nadie sabía lo que ocurría detrás de puertas cerradas, donde la soledad había deformado a la joven hasta volverla casi irreconocible. Esa tarde, el restaurante estaba más tenso de lo habitual. Los murmullos se apagaban cuando ella entraba, como si su sombra pudiera absorber cualquier intento de alegría. Llevaba un vestido caro y una expresión fría. Su escudo favorito para ocultar un vacío que ni ella comprendía del todo. En los meseros se intercambiaban miradas nerviosas, deseando secretamente no ser los elegidos para atenderla. Era una ruleta rusa emocional, una prueba de resistencia que casi siempre terminaba con lágrimas, gritos o llamadas al gerente, hasta que una camarera nueva entró en escena sin saber en lo que se estaba metiendo. Era una chica joven, de mirada firme pero tranquila, con una calma que parecía indestructible. Su nombre era Clara, y aunque su vida estaba lejos de ser perfecta, había aprendido a mantenerse de pie incluso en los peores días. Y ese equilibrio interior sería pronto puesto a prueba como nunca antes, cuando la hija del multimillonario llamó a Clara con un chasquido. El restaurante entero contuvo el aliento. La chica rica sonrió con esa mezcla de burla y superioridad que todos conocían demasiado bien, convencida de que estaba a punto de quebrar otra voluntad más débil. Pero Clara no parecía dispuesta a ceder tan fácilmente. La orden llegó acompañada de un comentario cruel sobre su apariencia, el tipo de golpe que dejaría a cualquiera temblando. Pero Clara respondió con una serenidad imposible, con una dignidad tan inesperada, que incluso algunos clientes levantaron la vista para observar el choque silencioso que estaba a punto de ocurrir. La joven millonaria frunció el ceño, irritada por no ver el efecto que siempre conseguía. Algo en la mirada de Clara la descolocó. No había miedo, ni sumisión, solo una firmeza tranquila, que parecía decir, no puedes romperme. Era un lenguaje que jamás había enfrentado, y que la desarmaba, sin que pudiera entender por qué. Un silencio incómodo se extendió entre ambas. Y por primera vez, en un destello fugaz, algo parecido a vulnerabilidad brilló en los ojos de la chica rica. No era rabia, ni desprecio, ni era confusión, como si no supiera cómo reaccionar ante alguien que no temblaba ante ella. Y ese momento, tan pequeño como frágil, sería el inicio de un cambio que nadie había creído posible. La tensión se mantuvo suspendida en el aire, mientras Clara dejaba el vaso de agua frente a ella, con un cuidado, casi ritual. Pero lo que la hija del multimillonario no esperaba, era la frase suave que la camarera murmuró después. Una frase que no tenía veneno ni temor, solo verdad. Sus hombros se tensaron como si alguien hubiera tocado una herida invisible. Clara le dijo que no tenía por qué tratar mal a todos para sentirse fuerte, que a veces la gente que más hiere es la que más duele por dentro. La chica rica parpadeó, sorprendida por sentirse descubierta. Nadie hablaba así con ella. Nadie se atrevía a enfrentarla desde la compasión. Y esa compasión la golpeó más fuerte que cualquier crítica. La máscara arrogante comenzó a resquebrajarse. Sus labios temblaron apenas. Una fragilidad mínima que probablemente nadie más habría notado. Pero Clara, sir. Y ese pequeño gesto reveló algo enterrado, una soledad tan profunda que parecía un pozo sin fondo, un vacío que la riqueza nunca había logrado llenar. De repente, la joven millonaria apartó la mirada como si temiera que alguien pudiera ver su verdadera cara. Su respiración se volvió irregular, la coraza de dureza desmoronándose centímetro a centímetro. Clara entendió que ese era el punto donde casi todos habían fallado, han de empujarla, señalarla, juzgarla, pero ella decidió extender una mano. La camarera le habló con suavidad, contando que también había tenido días en los que sentía que nadie la veía, que caminaba rota por dentro sin que el mundo se diera cuenta. No era una confesión dramática sino un punto. Y por primera vez, la hija del multimillonario escuchó sin interrumpir, sin burlarse, sin huir. El temblor en su mano fue leve pero real. Sus ojos comenzaron a llenarse, luchando contra lágrimas que nunca se permitía mostrar. El restaurante seguía en silencio, como si todos fueran testigos de algo demasiado íntimo para romperlo. Clara no se movió, no presionó, simplemente se quedó presente. Entonces ocurrió lo impensable. La joven millonaria susurró un lo siento,
que apenas era un soplo de aire, pero que sonó como un terremoto emocional para todos los que la habían conocido. Era la primera vez que la escuchaban pedir perdón. La primera grieta verdadera en un muro que llevaba años endureciéndose. Clara no respondió con triunfo ni con reproche, solo le dijo que todos podían empezar de nuevo, incluso aquellos que más daño habían hecho. Esa frase, tan simple como luminosa, hizo que el rostro de la chica rica se relajara, como si finalmente hubiera encontrado un espacio donde ser humana sin ser juzgada. El gerente, que había observado todo desde lejos, se quedó sin palabras. No era la sumisión lo que había calmado a la joven millonaria, sino la conexión. Y una niña que había sido criada entre lujos pero privada de cariño encontró en una camarera lo que nadie había podido darle: un espejo limpio y honesto, donde ver su propia herida. Cuando la joven millonaria salió del restaurante, ya no lo hizo como un huracán dejando destrucción detrás. Caminó despacio, respirando como si hubiera aprendido algo que pesaba y liberaba al mismo tiempo. Y mientras la puerta se cerraba tras ella, todos entendieron que a veces no se necesita poder para cambiar a alguien, solo valentía para mirar más allá de su dolor.